Vale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, el primero del mes de febrero, del largo mes de febrero del año bisiesto. Como siempre, arrimados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar, que en X consiguen como @Mingo Piso 1 y a Erika Mendoza como @Ementov. También los consiguen en Instagram creo que Mingo es Mingo TV. Y bueno, por todos los medios, de alguna manera tratamos de tener impacto. Ya superamos los 10.000 suscriptores del canal y esperamos que con la colaboración de ustedes pues sigan las suscripciones, que son gratuitas, sigan pendientes del canal y lo tengan como una referencia importante del análisis de lo que ocurre en Venezuela. Análisis descarnado, análisis a veces que pasa por pesimista, pero que es realista, y análisis en todo caso que ponemos a la disposición de la reflexión de ustedes. Nuestra productora ejecutiva y gran jefa, Catherine Manzano, nos arregla los entuertos de este programa. Y bueno, como todos los viernes, hoy hablaremos de historia, de economía y de realidad con el profesor Daniel Laud, economista e historiador. Bienvenido, profesor. Decía o Bueno, dice gracias. Dick Morris, que es un consultor político, supuestamente el que hizo ganar a Bill Clinton, que cuando el mundo cambia corresponde rehacer el mapa. Y de allí para acá, del viernes pasado para este viernes, nos han pasado 2 siglos, pasó solamente una semana, calendario. Bueno, algunas cosas han cambiado. Quería escuchar su opinión y saber qué opinaba al respecto. Ok, bueno, pues, como dices tú, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y aprovecho un poco también lo que acabas de decir, ¿no? Que dijiste que febrero es un mes largo, ¿no? Este, yo, oyendo los comentarios de pasillo en la universidad acerca de la situación económica de los que trabajan, bien sea profesores o bien sea personal administrativo en la universidad, estaban diciendo que enero es un mes demasiado largo, ¿no? Porque claro, normalmente la gente cobra utilidades en diciembre y llega a enero completamente en la carra plana. Y bueno, esas 2 quincenas de enero son un suplicio, ¿no? ¿Okay? Pero parece que la cosa se extiende, ¿no? Parece que también febrero pasa por la misma categoría de un mes demasiado largo, ¿no? A pesar de que tiene 29 días, ¿no? Y ojo, que tiene 29 porque es bisiesto, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, y bueno, y eso en cierta medida va a dar el preámbulo de las cosas que vamos a hablar, ¿no? Porque en efecto la situación económica no está bien, ¿ok? No es como decían mis colegas antes de cerrar el 2023, que esto iba a ser un año muy bueno y que como habían suspendido, o habían quitado las sanciones, se preveía que iban a quitar aún más las sanciones y que íbamos a mejorar muchísimo, ¿ok? Y que algunos hasta se ponían a hacer previsiones de un crecimiento apoteósico para el año 2023, entre otras porque pensaban que era un año electoral, que era lo que habíamos dicho nosotros la semana pasada y la semana antes pasada, que esa idea del año electoral es una idea que normalmente tienen los economistas porque creen que esto es un país normal, ¿okay? Pero ya esto no es un país normal hace rato, ¿okay? O sea, si nosotros fuimos un país relativamente extraño, ahora somos un país completamente ilógico, ¿okay? Pero la ilogicidad tiene su lógica, ¿okay? Y eso es lo que vamos a tratar de develar, ¿no? Como dices tú, Claro, en esta lo que semana. dice, no, que decía que el caos tiene configuración, pero es una configuración diferente. La ilogicidad tiene una forma, pero hay que descubrirla, ¿no? Claro, es que el asunto es un poco lo que tú dices del asesor de Clinton. Pues si cambió la situación, tenemos que cambiar el mapa, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el programa de hoy, ¿no? Porque fíjate que, como bien lo dices tú,
en una semanita nos cambiaron el mapa. O sea, la sala administrativa de la Corte Suprema decidió quiénes son los que están inhabilitados y quiénes son los que no están inhabilitados. Y se ve bien claro, ¿okay?, que el gobierno habilita a los que él quiere como candidatos e inhabilita a los que no quiere como candidatos, ¿no? Entonces, bueno, y eso sirvió la mesa para un montón de cosas que vinieron ocurriendo a partir del día lunes. ¿Okay? O sea, planteamientos por todos los lados, gente que decía que había que hacer una nueva elección para escoger un nuevo candidato, gente que dice que no, que aquí se escoge un liderazgo definitivo. ¿Okay? Pero lo que sí es cierto, ¿okay?, y es lo que de verdad nos impacta a nosotros como economía, que es lo que a mí me preocupa y lo que también es el tema del programa tuyo de los viernes, es que el panorama cambió radicalmente. ¿Okay? O sea, primero que nos quitaron nos volvieron a colocar la sanción sobre el oro, ¿okay?, que es una sanción minúscula, ¿okay?, que no representa una cosa muy importante, pero que marca una señal, ¿no? O sea, eh, los países desarrollados no son igual que los países subdesarrollados como nosotros, en los cuales los tiranos sacan el garrote y tiran el garrotazo. ¿Okay? Estos lo muestran, ¿okay?, sin tirar el garrotazo, y lo mostraron quitando o sea, volviendo a colocar esa pequeña sanción que afecta muy poco a la economía venezolana. Pero Pero afecta dijeron muy que, mucho la economía del régimen, ¿no? O sea, claro, efectivamente, porque el oro es un enigma en este país, porque finalmente es una especie de encomienda del régimen, ¿no? Y quienes se lucran de eso, nosotros no lo sabemos, pero alguien se lucra. Ahora, se les facilitó en algún momento las transacciones internacionales, se las acaban de cerrar. Y como usted dice, una pequeña señal. Al régimen no le gustó bueno, para nada. Por los no, alaridos que han dado, no les gustó. claro, claro, porque la amenaza es que de aquí a abril hay que tomar una decisión que sea aceptable por la comunidad internacional, y si no, iban a colocar de nuevo todas las sanciones. Entonces, bueno, al régimen se le puso el cronómetro y se le marcó 90 días. ¿Okay? Y eso no le gusta. Pues, ¿okay? Y, y por eso es que dice que él no acepta amenazas, ¿no? Porque sabe muy bien que lo están amenazando. ¿Okay? Entonces, sin embargo, el, en el supuesto de que el gobierno no acepte hacer, hacer un cambio en su esquema de pensamiento y permitir que María Corina Machado siga siendo la candidata presidencial y se pueda postular, o sea, se pueda inscribir y pueda aparecer como candidata en las elecciones próximas, que todavía no se sabe cuándo van a ser, pero que deberían ser en diciembre. Entonces, lo que nos va a ocurrir es que vamos a volver otra vez al mismo esquema de hace 4 años. ¿Okay? O sea, vamos a tener problemas con la producción de petróleo, porque probablemente a Exxon le van a decir, bueno, hasta aquí sacaste petróleo, ¿okay?, saca toda tu gente de ahí otra vez. ¿Okay? Este, el gobierno no va a poder negociar petróleo que saque él de la manera regular, va a tener que ir a alta mar y negociarlo con altísimo descuento para poder conseguir venderlo. ¿Okay? Y bueno, y eso va a complicar el panorama del gobierno y después va a complicar el panorama de nosotros, ¿no? Por lo cual, todas esas previsiones de optimismo y de un año bueno, eso se acabó. ¿Okay? O sea, este, yo tengo bastantes dudas de que el gobierno tome una decisión favorable a lo que quiere la comunidad internacional de aquí a abril. ¿Okay? Si lo hiciese, estaría muy contento. ¿Okay? Y creo que
ahí no me pondré absolutamente optimista y decir lo que dicen mis colegas de que esto va a crecer impresionantemente. Pero bueno, creo que la situación sería soportable de aquí hasta final del año. ¿Okay? Pero si no, la situación va a ser muy difícil de aquí hasta el final del año. Yo creo que No, la economía... uno no puede, profesor, pensar en lo correcto, sino en lo tumultuoso. Probablemente el régimen el- logre su cometido, pero va a dejar el rastro en términos de lo que ya está pasando. Una gran represión, eh, una gran intentos no de movilizar, pero sí de alborotar. O sea, un gran alboroto constante, ¿no? Ya tenemos 25 años y sabemos cómo es el régimen movilizado en campaña, cadenas constantes, demostraciones constantes de supuesta fuerza. Y por supuesto una presión creciente y probablemente insoportable en los grupos que dicen que se oponen, ¿no? Ahora, yo quería hacerle una pregunta porque, claro, en el fondo hay una discusión sobre si las sanciones son al régimen, si afectan o no afectan al país. Con razón algunos dicen, ¿sabes qué? El país estaba lo suficientemente mal antes como para no establecer una causalidad con las sanciones, pero nosotros sabemos que la economía es una ciencia social y hay una dimensión de la economía que es la confianza, en donde la economía crece mejor, funciona mejor cuando hay confianza y funciona peor cuando pues rige la desconfianza, porque al final es un tema de mediano y largo plazo. No hay inversión honesta que no madure en el mediano y el largo plazo y necesitamos empresarios, emprendedores, chumpeterianos que sean capaces de aprovecharse del momento, pero pensando en el largo plazo. Ahora la confianza o la desconfianza se come a largo plazo. ¿Cómo ve usted, digamos, la situación desde el punto de vista de la confianza-desconfianza? No, el asunto es este, ¿no? Antes de las sanciones ya la economía estaba mal. ¿Okay? La economía nuestra está mal desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo, fíjate, eso se lo venía yo comentando a los alumnos que tengo en este momento en la Universidad Metropolitana. Yo les estaba diciendo que el crecimiento normalmente en Venezuela es un crecimiento del consumo. ¿Sí? No hay un crecimiento de la inversión y por eso es que el crecimiento no es sustentable y no es crecimiento que al final redunde en desarrollo. ¿Okay? El crecimiento que se hacía en inversión, eso fue muriendo a partir de los años 70, con todas las reformas que hizo Carlos Andrés Pérez en la Gran Venezuela y con todos los cambios que se fueron dando desde ese momento. Y bueno, y el crecimiento de Chávez en el año 2003 hasta el 2008 fue un crecimiento de consumo, no fue un crecimiento de inversión. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual cuando la economía cae en recesión, la caída es tan fuerte, ¿okay? Y el desasosiego que sienten la, las personas es impresionante, ¿no? Pero eso está muy asociado a lo que tú dices, pues, a la confianza. Pues, o sea, si tú no sientes confianza, tú no inviertes, ¿no? ¿Okay? Entonces queda en funcionamiento únicamente los sectores especulativos, ¿no? Que son los sectores de muy corto plazo. ¿Okay? Entonces, por esa razón es por la que no hay inversión. Y bueno, en una economía este, como la que cimentó Chávez desde el año 2003, ¿okay? No puede haber confianza. ¿Okay? O sea, tú no te puedes sentir seguro. Pues. De hecho, la gente, una de las razones por las cuales el, la gente de Exxon no ha hecho muchísima más inversión y, y ha acelerado el proceso de producción es por el temor a lo que puede ocurrir, ¿no? Y una de las cosas que puede ocurrir es que el gobierno resucite el fantasma del expropiese. ¿Okay?
Acuérdate que una de las razones por las cuales Exxon regresa es para tratar de cobrar esa expropiación que se hizo y que no se pagó. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual no todo el dinero de lo que produce Exxon termina siendo ingreso del gobierno, ¿no? Porque buena parte se queda para pagar la deuda que el gobierno tiene con Exxon. ¿Ok? Entonces, bueno, eso probablemente se va a terminar. ¿Ok? Y bueno, y si hay un sector que efectivamente hacía crecer la economía venezolana era el petróleo, ¿ok? Cuando eran las transnacionales quienes lo manejaban, no cuando PDVSA, porque ese es uno de los grandes secretos de Venezuela. O sea, el inmenso crecimiento que nosotros tuvimos a partir de 1910, 1912, cuando empiezan a invertir petrolera en Cabimas y después expandiendo su área de influencia hacia Barinas y hacia Maturín, ese gran crecimiento que generó eso por el aporte de capital, ¿okay? Generó de verdad crecimiento, ¿no? Además, esa es la época en la cual se fundaron cosas como Vencemos, cosas como Benepal, ¿okay? Y estoy hablando de las empresas Mendoza, ¿no? O sea, fíjate, estoy hablando de Protinal, de Proagro, todo ese cúmulo de empresas se creó a la sombra de esa gran inversión petrolera, ¿no? Y eso era confianza, ¿okay? Y era confianza que generaban los gobiernos de López Contreras, de Medina, incluso el trienio ADECO, que fue un trienio tan traumático, ¿no? Los ADECOs hicieron desmanes, ¿okay? Y cambiaron la constitución y abrieron la cancha para que el gobierno se metiera en la economía, aún más de lo que ya se había metido con López y con Medina, ¿okay? La economía siguió creciendo y siguió creciendo en inversión, ¿okay? Esa es la razón del por qué nosotros fuimos el gran misterio de los inicios y mediados del siglo XX, porque nosotros éramos un país pequeño que crecía a un ritmo del 7% interanual, ¿no? ¿Okay? Y eso con una tasa de crecimiento poblacional del 2%, ¿no? Por lo cual este país se estaba enriqueciendo de una manera impresionante, ¿no? Por eso es que cuando llegamos a los años 70, nosotros teníamos el PIB más grande de toda América Latina, ¿ok? Y si poníamos a todo el continente junto, teníamos el segundo PIB per cápita del continente, ¿no? Porque el único país que tenía un PIB per cápita mayor que el nuestro era Estados Unidos. Y nosotros somos un país chiquitico. O sea, nosotros somos, comparado con Brasil, una hormiguita, ¿no? Y comparado con Argentina, bueno, no una hormiguita, pero sí probablemente un bachaco, pues. ¿Okay? Entonces, sí, y ojo que estamos hablando de dos países que se estaban industrializando en serio, ¿no? Porque la Argentina lo hizo y el Brasil lo hizo mucho más. ¿Okay? Pero bueno, nosotros crecimos de esa manera, que es la misma manera en la que estuvo creciendo China, pues. ¿Okay? Eh, y bueno, y eso era producto de las transnacionales. Por eso es que Claro, yo o no sea, me canso de... cuando hay algo de reglas claras, o sea, se pueden caer a piña los políticos, pero si hay un marco institucional del cual aferrarse, si hay alguna justicia, ya de que nosotros hemos bajado tanto nuestros niveles de exigencia, pero si hay un marco, o Estado de Derecho, si hay reglas claras, si hay un respeto de los derechos de propiedad, de los cuales nunca han hecho gala ni los partidos de la cuarta ni estos de la quinta, No, ¿no? no, porque Se puede pensar en dinamizar el país porque capacidad de emprendimiento hay en todos lados. Lo que pasa es que hay algunos sitios en donde eso puede florecer más porque está mejor abonado y hay otros donde son una desgracia. Ahorita estamos en la máxima de la desgracia. Porque claro, el panorama internacional no es favorable con las sanciones, pero tampoco hace nada el régimen por mejorar las condiciones de Marcos, sino que él reacciona como si todos fuéramos culpables de sus propias malas decisiones y bueno, termina siendo esto calamitoso. Y sabe que he estado viendo una serie que recomiendo para recordar y para sacar
conclusiones sobre el poder, el uso de la fuerza, la falta de balance, y bueno, y la condición humana. Y me estoy refiriendo a Narcos, a la serie Narcos que sale, que está en Netflix, Narcos, que es Colombia, y Narcos, México. Porque al final de lo que se trata no es si son buenos o malos, si es droga o cualquier otra cosa, sino que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y si no hay límites al uso de la fuerza, pues se usa la fuerza. Y es calamitoso porque el cuento que nos se echa es que aquellos que abusan de la fuerza terminan siendo víctimas de la fuerza. Terminan siendo víctimas porque la fuerza es un bien, es una condición, es un patrimonio de aquel que es fuerte. Y siempre puede venir alguien con más fuerza. Ojalá el Estado, como fue el caso de Colombia. Digamos que el que solo se vale de la fuerza se equivoca. En el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar, cuando empezó a poner bombas en toda Colombia, unificó a los colombianos en su contra. Y su precio empezó a ser, digamos, su persona empezó a tener precio valioso. O sea, la gente, ¿ok? Y se perdieron las alianzas, etcétera. O sea, lo digo porque en este mundo que nos ha tocado vivir, también es un mundo de desplantes. Es un mundo de desafíos que uno no sabe, digamos, cuál es la respuesta. Yo, yo tengo que decir, más allá de la valoración moral que todo el mundo conoce, que no vale la pena repetir, yo nunca me referiría a los gringos con la frase, me disculpan ustedes, yanquis de mierda. No me referiría a ellos así. No me referiría. Así como yo tampoco me referiría al régimen de manera escatológica, porque finalmente el régimen tiene fuerza como para aplastarme y qué sé yo. ¿Ok? Y para decir que yo promuevo el odio, etcétera, etcétera. Entonces, a veces yo pienso que el problema de la fuerza ejercida de manera tan determinante es que se equivoca. Llega un momento en que se equivoca. Y no se equivoca en lo mucho, se equivoca en lo poco. A lo mejor, por ejemplo, la forma, la modalidad con la que ellos creen que se la comieron, al inhabilitar de esa forma a María Corina, a lo mejor es un error, lo veremos. Yo pienso, a ver, porque yo pienso que es inmoral, ilegítimo, inconstitucional, repudiable, reprochable. Todo el mundo sabe que yo pienso eso. Yo estoy hablando de la estrategia que ellos están planteando. Y estoy planteando que a lo mejor a ellos eso podría eventualmente perjudicarlos si eso la acompañan de desplantes a todo el mundo, porque tú nunca, no pudo Napoleón, no pudo Hitler, no va a poder nadie tener de enemigos a todo el mundo. ¿Ok? Sobre todo después que te han dado una segunda oportunidad. Y lo digo desde el punto de vista del análisis político, sin pretender tomar partido, simplemente analizando las cosas tal y como son. ¿Ok? Entonces, tenemos un año que comenzó mal, comenzó débil, comenzó frágil, todos terminamos guapeando, nadie se siente especialmente animado, sabe contra quiénes contendemos, y sucede que este revolcón de las relaciones que estaban planteándose también con mucho cuidado, bueno, digamos que se pierde todo el trabajo, ¿no? Ahora, la pregunta, el otro día yo estaba hablando con un amigo mío aquí y me decía, mira, la gente no va a salir a la calle y la gente no quiere hablar de sanciones, porque ya a estas alturas el problema está, como dice el dicho venezolano, cuando una persona ha sido picada de culebra, cuando ve un bejuco salta, ¿no? Sí, Entonces ya sabemos que sí, pasamos por allí. sí, bueno, y bueno, y eso, ¿cómo se llama? Gira siempre alrededor de la palabra confianza, ¿no? ¿Ok? Y hay que acordarse también de una cosa, Víctor. Cuando Chávez estaba vivo, Chávez siempre decía que el problema no era económico, el problema era político.
¿ok? Y creo que ellos están imbuidos de esa creencia, ¿no? De la creencia de que el problema de verdad es político y no económico, ¿no? ¿Ok? Cuando en realidad el problema es económico, pues, ¿ok? Y pasa por lo político porque lo político es lo que interrumpe el que la solución del problema económico se dé, ¿ok? Y bueno, y eso también tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú, pues, de que ellos están cometiendo error tras error, ¿no? Hay en la mitología griega, hay una diosa que se llama Ibris, ¿ok? Que los griegos decían que cuando una persona va a cometer un error y los dioses quieren que lo cometa, entonces envían a esta diosa Ibris, que es una diosa muy chiquitica, que se apoya en el hombro de del individuo que los dioses han asignado para fracasar y le recomienda que cometa errores. ¿Okay? Y le dice que cuando alguien viene y le aconseja a ese individuo, mira, lo que estás haciendo está equivocado, no hagas eso, cambia la diosa le dice a uno en el oído sin que uno se la oiga, sino que la oye solamente el que está asignado por los dioses para el fracaso. La diosa le dice, no le hagas caso, tú eres el que tienes la razón. Entonces, y eso es lo que en el fondo marca el libro de ese de Hayek, el último libro de Hayek, que es la fatal arrogancia, que es la idea que tiene el socialista. Y aquí cuando decimos socialista no estoy hablando de marxista nada más, estoy hablando de cualquiera que intente de alguna manera interrumpir el proceso de mercado, o sea, hacer una dictadura como se ha hecho en este país, ¿okay? eh, este, Siempre va a terminar cometiendo errores garrafales que van a terminar destruyendo la economía de su país, ¿okay? Y destruyendo su propio régimen. ¿Okay? Entonces, esa es una cosa que por la que no se pasan estos políticos, porque ellos no jamás han visto, eh, mejor dicho, ellos sí han visto reveses, ¿no? Pero ellos han sabido transformar esos reveses a favor de ellos, ¿okay? Y creen que se la saben todas, ¿okay? Y creen que no van a fracasar nunca, pues, ¿okay? Entonces, eso es lo que está detrás de esto, ¿no? Ahora, volviendo al tema económico, yo creo que este, eh, yo veo muy difícil el año 2023, pues, ¿okay? O sea, el 2024, yo lo veo bien complicado, porque es que no tiene, o sea, no tiene asidero, ¿okay? A menos que, por supuesto, ocurran esos cambios que, que serían deseables, pero deseables no significa que serían posibles, ¿okay? O sea, ese es el problema que yo veo en este año 2024. Yo no me siento... Sí, yo hace poco grabé un pequeño formato que a veces hago en redes sociales que se llama 60 segundos, ¿no? Precisamente, deseos no empreñan. Ojalá, ojalá. ¿Ok? Y entre querer y poder rige la realidad. La realidad, la política, la fuerza, etcétera, etcétera. Y es preocupante un año sin asidero, porque a lo que plantea el profesor, o lo que plantea el profesor Laud probablemente sea, ya nos aclarará él, bueno, es que el presupuesto del país no tiene una lógica transparente, creíble y probable de ingresos, por ejemplo. ¿Ok? Es que uno no observa en el régimen una estrategia creíble, sostenible y probable de relanzamiento de la economía. Uno no la ve porque no hay ninguna preocupación por eso. Uno ve a un régimen tratando de estirar los reales en bolívares para dar el bono, ¿ok? Para pagar los sueldos y salarios. Recogen la basura, más o menos hay algunos servicios públicos que serán escandalosamente
si desaparecen sería muy escandaloso, pues por supuesto, ya sabemos las condiciones de agua, luz. Aquí los servicios públicos importantes de verdad son agua, luz y telecomunicaciones, ¿no? Eh, no hay una política estable y creíble de empleo, de fomento de empleo. Pero es que ni se pasean por eso, ni siquiera se plantean, bueno, ¿qué de la ley del trabajo es eh, trabajicida o laboricida? Porque hay ley, hay tramos de la ley laboral que es laboricida, que mata empleos. Bueno, nadie se mete en eso. Tampoco se preguntan, bueno, de verdad, no de manera informal, ¿cómo podemos bajar la barrera de entrada a la empresarialidad? Lo que uno observa es, digamos, un cúmulo de problemas en los registros y notarías. Eso es lo que uno observa. Bueno, pero entonces, ¿cómo favorecemos la identidad de los venezolanos? Bueno, la cosa allí no es tan grata, ni tan fácil, ni tan fluida. Bueno, pero garanticemos la seguridad. La seguridad pareciera ser un saldo de los que se fueron, versus los que se quedaron, pero si los que se fueron regresan, ya sabemos. En todo caso, los expertos en policía, en seguridad dicen, está incrementando los delitos, tengan cuidado, etcétera. Bueno, pero entonces vamos a controlar el territorio. Ya sabemos que el territorio está parcelado. Por ejemplo, una de las parcelas es el Arco Minero, donde se explota el oro. Y uno en Caracas empieza a oír leyendas urbanas sobre lo que hace la guerrilla en tal sitio, lo que hace este grupo irregular en otro sitio. Y bueno, y también está claro que los barrios principales de Caracas están gobernados, controlados por planes que mantienen, que son subsidiarios a la expectativa de orden social del reino. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para transitar los largos 12 meses del año 2024, año bisiesto, si no hay propulsores del desarrollo económico? No, es bien difícil, ¿no? Y tiene bastante que ver con lo que tú dices. Pues, o sea, si efectivamente reimponen las sanciones, ¿okay? El gobierno va a perder este, el poco ingreso fiscal impositivo que consigue. ¿Okay? O sea, de hecho, la, la economía nacional es una economía que está funcionando técnicamente eh, eh, informalmente, por lo cual no tributa. ¿Okay? Y lo que el gobierno está consiguiendo en tributos es lo que empresas como Exxon producen. ¿Okay? Y paga relativamente algún impuesto, ¿no? Entonces, y el gobierno no se ha paseado por la idea de lo que yo he venido diciendo incontables veces en este programa, de que lo que efectivamente hay que hacer es una reducción de impuestos más que un aumento de impuestos. ¿Okay? Y junto con la reducción de impuestos, una reducción de gastos. O sea, lo que estoy pidiendo yo es racionalizar el gasto público, ¿no? O sea, que el gobierno no siga creyendo que él efectivamente tiene que gastar ingentes sumas de dinero y que tiene que recaudar ingentes sumas de dinero de la población. ¿Okay? Y bueno, esa limitante es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa porque el gobierno, ¿okay? Porque ya lo probó, ¿okay? Que el uso del Banco Central puede ser peligrosísimo. ¿Okay? Y de hecho fue lo que nos llevó a la hiperinflación. ¿Okay? Aquí se puede decir miles de cosas, se le puede echar la culpa de las sanciones. ¿Okay? Pero en realidad el asunto es que los culpables son el gobierno y el Banco Central, que son dos caras de una misma moneda. ¿Okay? Entonces, esa es la Profesor, preocupación, ¿no? usted plantea algo que yo quería plantear también. Lo que pasa es que, claro, es algo muy polémico, ¿no? Es que la sanción es la principal excusa de la ineficacia, ¿no? Igual pasó en Cuba. A Claro, Cuba le conviene el bloqueo, claro, porque solo con el bloqueo vigente ellos pueden justificar tanta ineficacia, tanta hambre, tanta muerte, tanta falta de inteligencia económica, etcétera, ¿no? Y aquí vamos por el mismo camino, lamentablemente. O sea, el peor daño que nos claro. hace a todos las sanciones no es que sean contra nosotros en específico,
Es que son la gran excusa para que el régimen no haga nada, para que el régimen reprima, para que el régimen no tenga ni siquiera disposición a la enmienda para aquello que técnicamente es factible, por ejemplo, luz, agua, etcétera, pero políticamente y económicamente es inviable. No lo saben hacer. Ahora, una pregunta, profesor. ¿Usted tiene idea de cuánto cuesta al país la nómina de empleados públicos? No, de eso, no, de eso nadie tiene idea porque nadie sabe cuánto es la cantidad de empleados públicos. Pues. En algún momento se supo que había algo así como 6 millones de personas contratadas por el gobierno, pero eso es una cifra muy lejana. Pues. Estamos hablando del año 2008, 2007. ¿No? Entonces no se sabe hoy cuánto es eso, ¿no? Porque como el gobierno no da cifras, ¿okay? la, la, lo que se llamaba OCPRE, que era la Oficina Central de Presupuesto, tenía una página web en la cual publicaba de manera regular toda la información, ¿okay? Y toda esa información pasó a ser secreto de Estado, ¿no? ¿Okay? Incluso si uno llega a conocer a algún personaje de los que trabaja ahí y le pide información, y lo digo porque conozco de gente que le ha preguntado a algunos de los trabajadores de esa unidad, la respuesta es: yo no te puedo decir porque a nosotros nos tienen muy bien vigilados, ¿okay? Y cuando se escapa algo, normalmente saben quién es el que lo dice. Entonces ellos tienen mucho temor de decir algo, ¿okay? Y esa es Claro, información ojo, que el gran para el gobierno, delito de decir cuántos empleos públicos sirven al Estado venezolano. ¿Cuál es ¿no? el Y cuánto ingreso se gasta. medio de eso? ¿Cuál es el gasto en nómina? ¿Cuál es el gasto corriente del Estado? Ese es el gran Eso, delito, es insólito. y podrá ser insólito, pero esa es la realidad, pues eso se considera hoy secreto de Estado, ¿no? Cuando antes era una información que era totalmente pública, ¿no? Y fíjate, a eso hoy, ¿no? Por ejemplo, si tú te metes en la página de Sudeban, que eso no tiene por qué ser tampoco secreto de Estado, ¿no? ¿Ok? Este, y que trabaja con balances que se publican mensualmente, pues los bancos tienen obligación por la ley de publicar los días 15 a más tardar el balance de cierre del mes anterior. este, Resulta que el Sudeban en su estadística tiene toda la información hasta marzo del año 2023. ¿Okay? Y fíjate, ya hoy, ¿okay? Que es día 1 de febrero, ¿okay? Ya están publicados los balances de diciembre del año 2024. ¿Okay? Sin embargo, eso no está Del sistematizado en el año sistema de... 2023, Sí, los del balances año del año 2023. 2023. Sí, y bueno, Pero es que antes se presentaban, creo, yo no sé si usted recuerda, o no sé si yo recuerdo bien mejor, creo que los balances bancarios se presentaban 2 veces al mes, ¿no? no, una vez. El Una vez 15 al mes. a más tardar, el 15 a más tardar se mostraba el balance de cierre del mes anterior. Es más, Cosa que era muy importante. el primer banco que publicaba siempre era el venezolano de crédito, que publicaba el día 13. ¿Ok? Y después venían en cadena toditos hasta el día 15. ¿No? Y bueno, desde hace mucho tiempo Sudeban hace recopilación de toda esa estadística, que a él se la mandan de manera electrónica. El balance se publicaba antes en periódicos, hoy en día se publica en las páginas web de los bancos, ¿ok? PDF, ¿no? Pero Sudeban tiene el archivo electrónico, por lo cual armaba, ¿ok? Unas hojas de Excel en las cuales estaba toda la información ya procesada para poderla trabajar, ¿no? Un analista podía tomar esa información y hacer un análisis perfecto con los bancos, pero eso ya no se puede hacer porque la última disposición de datos es de marzo del año 2023, ¿no? Entonces tenemos 9 meses de retraso, ¿okay? Y ha cerrado, por ejemplo, cerró el semestre, porque eso sí,
los bancos están obligados a cerrar fiscalmente semestralmente. ¿Okay? O sea, el 30 de junio y el 31 de diciembre ellos tienen que hacer cierre fiscal y presentar estado de ganancia de pérdidas y estado de situación. Y bueno, y normalmente que se publica en el semestre era un balance de cierre, ¿no? ¿Okay? Y bueno, los bancos, obviamente también por ley de mercado de capitales, estaban obligados a hacer dos asambleas de accionistas al cierre de cada semestre, ¿no? ¿Okay? Una al cierre del semestre primero, que era en junio, y otra al cierre del semestre segundo, que coincidía con el cierre del año, ¿no? Entonces, bueno, y por esa razón, quizá el sistema financiero venezolano era uno de los sistemas que tenía mejor información en toda la economía venezolana. O sea, uno trataba de conseguir información de los sectores económicos y era muy complicado, con la excepción de bancos, porque los bancos estaban obligados por ley a mostrar balances. ¿Okay? Hoy en día, bueno, como te digo, si uno tiene la paciencia de convertir todos estos PDF en, en números en una hoja de Excel, probablemente puede tener la información, pero eso antes era fácil y Claro, era totalmente pero gratuito porque pierde uno el lo hacía. sentido de transparencia. O sea, pierde el sentido de transparencia. O sea, Claro, eso de nuevo generaba confianza, exigía a la banca cumplir con ciertas reglamentaciones, igual que los seguros. Se hacían las encuestas industriales, se hacían las encuestas de hogares, se hacían los censos. Yo creo que ya Venezuela es un país, digamos, tirado al borde del camino, ¿no? Porque, digamos, todo aquello que forma parte de las obligaciones de la burocracia y que nos permite a nosotros los ciudadanos ejercer la verdadera soberanía, todo aquello nos está negado. No tenemos información, no tenemos rendición de cuentas de verdad, no hay por lo tanto atribución de responsabilidad, no sabemos nada, nada, absolutamente nada. De todo aquello que nos permite, por lo menos en la economía, tener algún criterio racional de cálculo. No existe la posibilidad, y vamos a los economistas austríacos, de cálculo económico. No existe, no hay ninguna forma. Ya claro, solo el hecho claro. de no poder tener capacidad de cálculo económico, ya solo con eso, ya sabemos que el año no viene bien. No viene bien. Tampoco tenemos los balances de PDVSA actualizados, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se llama? La ausencia de información es quizá el- la, El ¿cómo se llama? atributo más conspicuo del La año. manifestación de la incertidumbre más grande. Es la manifestación más grande de la incertidumbre que rodea todo, ¿no? Y bueno, y fíjate, una de las cosas que tiene que hacer un gobierno, ¿ok? De disminuir esa incertidumbre, ¿no? Por lo menos esa incertidumbre que se puede eliminar, ¿ok? Facilitando la información, ¿ok? Es labor del gobierno, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo que el gobierno debe dar créditos, no estoy diciendo que el gobierno debe dar subsidios, ¿ok? Tampoco, por supuesto, no debe otorgar beneficios pensionistas a ninguna empresa, pero sí debe facilitar, ¿ok? Que la información sea asequible, ¿no? Y que incluso él sea monitoreado con facilidad, ¿no? Que tú puedas decir, mira, el gobierno lo está haciendo mal porque tiene, en lugar de tener 5 millones de empleados o 2 millones de empleados, tiene 40 millones de empleados, ¿no? Eso, ¿ok? Es una cosa que no se puede hacer porque no hay la manera de saberlo, ¿ok? Y bueno, redunda en que la incertidumbre se crece, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que la incertidumbre sea mala, ¿no? O sea, de hecho, la incertidumbre es el ambiente natural de los negocios, ¿no? Pero claro, una incertidumbre
racional, ¿no? Una incertidumbre Claro, a que eso permite, iba. Incertidumbre racional porque tú juegas a la probabilidad, ¿ok? Siempre y cuando tú tengas capacidad de cálculo. O sea, ¿y cuál es la capacidad de cálculo? La ley. Parece mentira. Las condiciones de claro, marco, las reglas del juego claras. Si tú no tienes ley, no tienes condiciones de marco, no tienes reglas del juego claras, no tienes información, tú no puedes tener, la incertidumbre se convierte en algo tenebroso. ¿Ok? En algo claro, tenebroso. Por ejemplo, y el ejemplo creo que es malo, pero igual lo voy a decir, si uno cae víctima de un cáncer, uno tiene que hacer el tratamiento. Si uno le pregunta al médico, el médico te va a decir, bueno, mira, tienes algo de probabilidad tal o cual, etcétera. Y tienes que hacerte los exámenes cada cierto tiempo y con suerte, llegado un momento, dice, usted ya no tiene traza de cáncer, ha pasado suficiente tiempo. Bueno, eso es incertidumbre racional. Ahora, si claro, usted, digamos, no sabe lo que tiene, no sabe lo que siente, no sabe a quién acudir, no sabe cuáles son, no tiene las medicinas, etcétera, etcétera, bueno, entonces eso ya es tenebroso. Es la luz completamente apagada. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando es tenebroso el entorno? Bueno, el cálculo es de cortísimo plazo y sí, mis queridos amigos, creo yo que va a estar de acuerdo conmigo el profesor Laud. Entonces los consumidores pagamos el costo del altísimo precio de consumir como si lo que consumimos fuera la última Pepsi-Cola del desierto. Esa es la verdad. claro. Todo a cortísimo plazo, porque no Ese, sabemos si hay mañana. esa es la cruel realidad. Por eso es que te dije que el ambiente natural es la incertidumbre, pero no la incertidumbre recrecida, ¿ok? Porque el gobierno hace hasta lo imposible para que esa incertidumbre no se disipe, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual cuando yo oigo a veces a algunos empresarios diciendo que el gobierno tiene que dar seguridades, ¿ok? Yo sé a lo que ellos normalmente se refieren, que es que ellos quieren protecciones y quieren esas cosas, ¿no? Pero lo que el gobierno tiene que hacer es dar una seguridad de que uno no vaya a ser expropiado, ¿ok? Y una seguridad de que las reglas son claras, ¿ok? Y que te van a cobrar tanto impuestos, ¿ok? Y que no va a venir un funcionario por ahí a, a exigirte que tú le resuelvas su problema hasta el final de la quincena, ¿ok? Sino que en efecto el funcionario no esté para eso, ¿ok? Y eso significa también una reducción, ¿ok? De la injerencia del gobierno en la economía, ¿ok? Este, mm, la gente, yo soy un convencido de eso, ¿ok? Es lo suficientemente madura para darse cuenta de que cuando un empresario es irresponsable, ¿ok? Uno no debe comprarle a ese empresario, ¿ok? Y ese empresario solo, ¿ok? Sale del mercado porque la gente deja de confiar en él, ¿ok? Entonces, aquí no hace falta protección al consumidor, aquí no hace falta servicios de vigilancia especial para las empresas, aquí no hace falta para impuestos en las empresas. Aquí lo que hace falta es transparencia, reducción fiscal, reducción de gasto público, ¿ok? Para promover un crecimiento de verdad de la economía. Porque el crecimiento de verdad se hace cuando los empresarios deciden sacar dinero de su bolsillo o pedir dinero prestado y arriesgarlo en un negocio. Ahí es cuando crece de verdad la economía. La economía no crece por consumo, ¿ok? Cuando la economía crece por consumo, los crecimientos son como el que experimentamos nosotros en el año 92, ¿ok? Que se difuminó inmediatamente, como el que experimentamos nosotros en el 2003 con, con, con los cambios que hizo Chávez al apropiarse de PDVSA y comenzar a gastar dinero, ¿ok? Que terminó en la cruenta destrucción de PDVSA y la hiperinflación que vivimos nosotros en el 2020. Entonces, el gobierno
tiene las herramientas porque lo tiene en sus narices. Es más, él fue actor de la de la última expansión y contracción de la economía, por lo cual el gobierno sabe, ¿okay?, de lo que estamos hablando. Entonces, yo considero de verdad, ¿okay?, que si el gobierno de verdad le interesa la economía, cosa que yo dudo, ¿okay?, partiendo de la misma idea que Chávez decía al inicio de que esto es un problema político y no económico, ¿okay? Yo creo que si ellos pensaran que el problema de verdad es económico, la solución está allí. Pues la solución está en reducción de impuestos, reducción de gasto público, no crecida de gasto público. ¿Okay? Y bueno, y abrir las oportunidades para que el sector privado crezca. ¿Okay? Y bueno, y no buscar más líos con la comunidad internacional, ¿okay?, sencillamente plegarse a a la comunidad internacional y cumplir con las exigencias que la comunidad internacional le está imponiendo al gobierno. Si Es eso así. pasa, el año 2024 sería otra cosa completamente distinta a la que yo estoy viendo para el final de este año. Bueno, y frente a una circunstancia como esa de máxima prevención, ¿qué recomendación concreta hay que hacerle a la gente? Porque la gente no puede gastar lo que no tiene, no se puede endeudar, no tiene tarjeta de crédito. Este, estamos, digamos que sometidos ya a la prensa, ¿no? A la prensa del aceite. ¿Qué otra cosa se le puede decir a la gente? Bueno, lo mismo que venimos diciendo siempre, ¿no? O sea, uno tiene que procurar gastar sus bolívares, ¿ok?, y tratar de convertir esos bolívares en moneda fuerte, de manera de que no se pierda el valor del dinero, pues, ¿ok? También en el caso de las personas que trabajan, bueno, cuidar sus trabajos, ¿no? O sea, evitar incomodar para que uno sea víctima de la siguiente reducción de personal, ¿okay? Y bueno, y procurar trabajar para que esa empresa siga funcionando, porque uno depende del, del, del funcionamiento de esa empresa, ¿no? Y uno es partícipe de ese funcionamiento. Entonces, un buen empleado tiene que poner de su parte también para que la empresa en la cual trabaja crezca, ¿ok?, de manera tal de que él preserve su trabajo, ¿no? Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Y ese es un consejo que normalmente la gente no lo da, ¿ok?, pero tenemos que darlo, ¿ok?, porque no todo el mundo es empresario, ¿ok?, no todo el mundo tiene generación propia de dinero, ¿ok? Entonces, la recomendación fundamental es esa, ¿no? Preservar lo que se tiene, y preservar lo que uno obtiene con ese trabajo, ¿ok? Y bueno, y tomar la de mejor decisión en términos monetarios, que es gastar los bolívares y tratar de convertir los bolívares sobrantes en moneda fuerte. Bueno, yo creo que con esta recomendación nos quedamos. La gente que se porte bien, no queda otra. Claro. Se porten bien en el marco de lo que dijo el profesor Laud. Bueno, muchísimas gracias, profesor Laud, por esta conversación tan útil sobre este año que entra 2024. Cambiado el mundo, hay que reescribir el mapa, decía Dick Morris. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a Mingo TV por dejarnos arrimaditos. Nosotros, por ejemplo, cuidamos al Mingo TV porque por ahí es donde nos comunicamos. Entonces, es una relación colaborativa. Recuerden suscribirse, recuerden recomendar el programa, recuerden difundir el canal y recuerden darle a la campanita para que estén atentos a nuestras próximas emisiones. Muchísimas gracias a todos. Gracias al profesor Daniel Laud, @Daniel Laud en X, con H intercalada. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Chao. Eso, hasta luego, pues.